Ahora, muy bien, vamos a empezar. ¿Qué les parece? Rafael, por favor, ¿quieres presentar una de las preguntas? Las puedes tomar al azar o como tú quieras. Con cierto orden, más bien para ir evolucionando, bueno. la primera pregunta sería, ¿qué se requiere para implementar los valores en nuestra vida? Yo te preguntaría a ti, Sí. y que abordaras tu respuesta en torno a ese tema. Sí. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de lo que son los valores. El dinero para nosotros tiene un valor. Tenemos un valor por el dinero. Tenemos un valor por la salud. El dinero, la salud, la compañía, tener con quién estar, son valores. La razón por lo que son valores es porque vemos lo que esto para nosotros representa. Cualquier valor que tengamos representa algo positivo para nosotros, algo que queremos. Entonces, ese valor es algo por lo cual tenemos valor. Entonces, un valor es aquello por lo cual tenemos un valor. Vamos a ver el valor del dinero. Si el valor del dinero, para el valor del dinero no tenemos problema, porque sabemos lo que nos va a dar. Ahora, hablando de los valores a que se refiere el texto, el libro El valor de los valores, que proviene precisamente del diálogo que hay entre Krishna y Arjuna en el Bhagavad Gita, en el que Krishna le está explicando a Arjuna 20 valores específicos, y Swami Dayananda en su obra, ¿verdad?, los desglosa y los explica. Estos valores son valores universales y que no son muy evidentes para nosotros. Son evidentes desde el punto de vista de lo que queremos nosotros conseguir, porque sabemos que no queremos que nos lastimen, no queremos que nos mientan, y tenemos valor porque nos sigan la verdad, y hay un valor, ¿por qué? Porque no nos lastimen, como ejemplo. Pero normalmente, sin darnos cuenta y sin considerarlo, estamos dispuestos a lastimar o mentir a los demás. Entonces, aunque el valor lo tenemos personalmente, entonces lo que la obra está tratando de hacer, o el maestro está tratando de hacer, es que reconozcamos que es necesario que el valor sea completo, que se forme un círculo en el cual no solamente nosotros tomemos en consideración lo que queremos nosotros, lo que buscamos naturalmente, sino lo que universalmente todos los seres humanos buscan. Así como yo no quiero que me lastimen, así otros no quieren que me lastimen. Eso hace la cosa universal. Así como yo no quiero que me mientan, otros no quieren que me mientan, etcétera, etcétera. Ahora, el hecho de vivir la vida sin reconocer y sin concientizarnos de que otros tienen un valor, requiere entonces un estudio. Y tenemos que ver lo que ganamos. Cuando tenemos dinero sabemos lo que ganamos. Cuando tenemos salud sabemos lo que ganamos. Tenemos que saber lo que ganamos, lo que obtenemos como consecuencia de que los valores sean vividos 100%, no solamente 50%, no solamente de allá para acá, como decimos en los días, sino también de aquí para allá. Porque si se vive nada más de allá para acá, entonces se generan conflictos. ¿Por qué? Porque privamos a los demás de respetarles sus valores a ellos. Y estamos al mismo tiempo infringiendo un valor nuestro, que es el valor de la veracidad en este caso. Y eso nos causa conflictos. Pero si sabemos que cuando se vive una vida sin conflictos, la vida es una vida más tranquila, más armónica, más feliz, más completa. Y no solamente eso, sino que nos permite tal vez descubrir la verdad de nosotros mismos. Entonces nos dedicamos a tratar de descubrir cuáles son esos valores y cómo hacer para que podamos ser de aquí para allá, de allá para acá. O sea, completos. Eso requiere análisis, requiere primero saber acerca de ello. Y para implementarlos tenemos que ver su valor. ¿Qué ganamos cuando los implementamos? Ver lo que perdemos si no los implementamos. Porque si no sabemos lo que perdemos, no es valor. Pero si estamos conscientes de lo que perdemos, si no los implementamos en la vida, entonces no hay motivación para implementarlos. No se trata solamente de poder repetir mentalmente, dar conferencias sobre ello,
sino que darse cuenta que las conferencias y las palabras y eso no tienen significado, no tienen valor, a menos que aquello se viva. El resultado de nadar es meterse al agua. O sea, nadar no se puede dar si no se mete al agua. Pues los valores no pueden ser implementados a menos que se vivan. Pero para que se vivan, si yo me voy a meter al agua, tengo que tener un valor por lo que resultaría si me metiera al agua, que es nadar a través de la alberca. No ahogarme si me caigo de una lancha. Entonces igualmente tengo que ver qué resulta como consecuencia de vivir los valores de una manera completa. O sea, es una liberación de lo opuesto. Lo opuesto es el conflicto, lo opuesto son los problemas, lo opuesto son inclusive las enfermedades, lo opuesto, ¿verdad?, son los rompimientos familiares, lo opuesto son economía, un montón de cosas, o hasta la cárcel, o la muerte. Entonces, para terminar, ¿verdad?, es necesario entender lo que son los valores, ver lo que ganamos si los tenemos, ver lo que perdemos si no los tenemos, y romper con el hábito. El hábito es de allá para acá nada más. Romper con ese hábito es hacerlo también de aquí para allá. Y eso requieren actos deliberados, conscientes. Implementarlos no es imposible, inclusive no es difícil una vez que se comprende claramente el valor de cada valor. Cuando yo veo el valor de un valor, dice Swami Dayananda, entonces ese valor se vuelve un valor para mí. Ese es el resumen. Cuando yo veo el valor que un valor tiene, entonces ese valor se vuelve un valor para mí. Entonces ver el valor que aquello tiene es muy importante para implementarlo. ¿Algunos comentarios quieren ampliar sobre la pregunta o alguna cosa que no les quedó clara? Mi comentario nada más es que el estudiante o la persona que se haga la pregunta cómo implementar estos valores en mi vida, tiene que empezar, el principio, yo quiero hacer como comentario, que tiene que ser honesto consigo mismo y decir, bueno, si de verdad quiero cambiar mi vida para mejor, para mejorar, entonces sí es más fácil implementar los valores porque quiere uno ese cambio, porque yo puedo decirle a una persona que no le interese cómo implementar estos valores en su vida y cuáles son los beneficios, pero si realmente no es honesto consigo mismo o no le interesa realmente, es bien difícil. Yo creo que, para resumir, la base para implementar cualquiera de los valores en el libro es la honestidad con uno mismo y decir, de verdad que necesito algo mejor en mi vida, ¿no? Como sí. para nada más como observación. Sí, a nivel relativo es muy importante ver eso. Y por supuesto que estamos hablando aquí con estudiantes de Vedanta, personas que han escuchado todo esto desde antes, y sabemos que inherentemente todos buscamos liberación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esta cosa? Que tenemos aquí una búsqueda, que es la búsqueda de arta, quiere decir seguridad, luego la búsqueda de ¿qué? Kama, que es la búsqueda de ¿qué? De placer, de disfrutar, y luego ¿qué es? Dharma, que es la búsqueda de ¿qué? Del bien, cosas así. Y tenemos la cuarta búsqueda humana, que es que moksha, que es la liberación. Entonces todos funcionamos con eso nos motiva, eso nos mueve a todos, ¿verdad? Pero viviendo de esa manera, buscando seguridad, disfrutando que es lo que tenemos y tal vez haciendo el bien, ¿para qué? Para que tengamos el resultado del bien, que es comodidad, ya sea aquí o en el más allá, que viene siendo la misma cosa. Pues estamos bien, pero el bien por lo regular, cuando la oportunidad se presenta, no lo vivimos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nos interesa más, en primer lugar, estar asegurarnos de algo y luego disfrutarlo. Y a como se pueda, muchas veces. Los preceptos morales muchas veces los tenemos porque somos condicionados por ellos. Pero cuando nadie nos está viendo, cuando vamos a una convención o cosas de tipo, no hay, o a otro pueblo, y no está, ahí, si se pone una oportunidad, pues nos rompemos. Cuando pensamos en la ecuación del cielo, pues sí, los domingos en la iglesia y cosas así.
¿verdad? Suena muy bien, pero a la hora de vivir, dice, bueno, pues no estamos en la iglesia, aquí son 6 días de la semana que no. Entonces estoy en el negocio, estoy en aquello, entonces les damos, o sea, a la conveniencia. Pero cuando una persona discierne que lo que busca en estos 3 es una sola cosa, no son 4, sino que nada más es una búsqueda. Entonces dice, cuando busco harta, o sea, seguridad, busco asegurarme de algo, no es harta lo que busco, no es seguridad, sino que estar libre de inseguridad. Cuando busco comodidad o placer, no es lo que busco realmente, sino que busco estar libre de la ¿qué? De la incomodidad o de la infelicidad. Cuando busco yo el bien por la cuestión del cielo, lo que sea, no es eso lo que busco es estar libre del infierno o de las broncas que me puedo echar encima sin agarre policía sin el paso al alto. Entonces, lo que parece ser el cuarto realmente es el primero, es el único valor, o sea, la búsqueda de la liberación, que es moksha. Entonces la persona, cuando una vez que discierne eso es el buscador vedantista. Entonces empieza a hacer esfuerzos por darle vuelta a su vida. Y primero pone ¿qué? La liberación. Moksha. Y luego la seguridad y el placer ¿qué? Viene por resultado de la búsqueda. Bueno, moksha es una búsqueda, sí. Pero resulta que para fin de poder retener esa moksha, esa liberación, hay que vivir de acuerdo al Dharma. Claro. O sea que lo que se pone muy enfrente es el Dharma, o sea, lo que es correcto. O sea, se toman las cosas en términos de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, primero se busca Dharma, y entonces puede haber felicidad y se puede asegurar las cosas. Entonces, la inseguridad termina, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que la mente misma recibe digamos, diarios baños de paz, aunque sea a nivel relativo. Entonces esa mente entonces puede empezar a buscar la verdad, pero primero tiene que ponerse en sintonía con la verdad relativa que está viviendo. Entonces, si la persona ha discernido aquello y sabe que realmente lo que quiere es moksha, y moksha aquí representa conocimiento de sí mismo, porque la liberación, por supuesto que me he liberado de caer en la cárcel porque me porto bien, es una liberación. Pero no estamos hablando de la liberación. Estoy liberado de estar en la cárcel, pero no estoy liberado de qué, de las ambiciones que tengo. No estoy liberado de las pasiones que me jalan. No estoy liberado de muchas cosas morales, intelectuales, sociales, de relaciones. Tengo muchos problemas. Entonces, la liberación que yo busco es una liberación absoluta. Entonces tengo que reconocer que lo que busco es algo absoluto, algo puro, algo completo. Y si no, entonces por eso el estudiante de Vedanta necesita primero discernir qué es lo que quiere. Por eso se hace el desarrollo. Por eso les pido a las personas que vienen a las clases, que antes de que vengan a las clases, ya sean introducidos al desarrollo del conocimiento de ser, de una manera metódica, para que entonces cuando podamos reunirnos como ahorita, estemos hablando el mismo idioma. Que el propósito del vedantista es encontrar la verdad del ser, la verdad del universo y la verdad de Dios. Y que sepa lo que eso significa. Y que entonces, con esa motivación, entonces la persona no solamente busca mejorarse en sí como un fin, o sea, dar la vuelta a la vida, sino que su intención, su búsqueda es más que nada preparar su mentalidad, preparar la calidad de su personalidad para el fin de que lo que siempre anda buscando ser, o sea, la liberación final absoluta. Entonces, eso tiene que considerarse. Por eso te tiene que ser todo esto, la búsqueda de los valores y la aplicación de los valores, tiene que hacerse todo en el contexto apropiado. Porque esto no es un método, una filosofía, una técnica para tener éxito en la vida y cosas de ese tipo. Pues por supuesto que hay muchas técnicas para eso. Estamos hablando aquí de resolver de raíz el problema fundamental humano. Entonces debe ser en ese contexto que la persona busca los valores. Ahora, que le va a tener como resultado que se va a armonizar con el mundo, que va a tener más éxito en el mundo. Es una cosa, ahora sí que el resultado natural. Pero no ese es el fin. Porque si perdemos de vista los medios por el fin,
Entonces, hemos caído, pues sí, nos va a resultar algo bueno. Pero el problema no se resuelve. Y la persona fallece y desperdició la encarnación. Desperdició su vida. Yo dijera, bueno, sí, pues salió bien, y vivió más o menos bien y contento, ok. Pero no era eso lo que él quería. Él quería dejar de morir. Dejar de ser. Y el momento en que suelta el cuerpo, dejó de ser. Y eso no es lo que quería. Por eso se resigna. Pero no lo sabía. Entonces, de acuerdo a esa teoría, que se llama, el maestro Shimayananda dice que la teoría de la reencarnación, dice, es un punto cardinal dentro de la Vedanta. Y un punto cardinal, ¿verdad?, desde el punto de vista de que nos da una más o menos idea lógica de que tenemos que regresar. Y nacimos en ignorancia y con el propósito de adquirir conocimiento de nosotros mismos. Entonces no se resuelve el propósito de la existencia. Esa es la idea. Y el propósito de la existencia es llegar a tener felicidad. O sea, podemos realizarnos como personas, no ser dependientes. No tener que utilizar, lenguajes para nadar. Esa es la idea. Y pues sí va a traer algo de beneficio. Pero si se vuelve el fin, mejoramiento, no. Ok. Muy bien. Otra pregunta, o quieren ampliar sobre esto. ¿Hay algún punto que quieran ampliar sobre esto? Me parece muy claro. Sí, entonces, resumiendo los valores, los vamos a poder entronizar en nuestra vida como resultado de que nos demos cuenta que esos valores nos benefician, nos van a traer el beneficio. Ese beneficio nos va a permitir, por lo tanto, cumplir ciertos propósitos. Dentro de ese cumplimiento de propósitos, estamos buscando originalmente Artha, Kama, Dharma. Se supone que para lograr moksha, liberación, sí. Pero en realidad nos acabas de explicar que detrás de la búsqueda de Artha, de Kama y de Dharma, será la única verdadera búsqueda, que es la liberación de la inseguridad, la liberación de la disatisfacción o la liberación de el mal. Entonces, todos estos valores nos van a ayudar, los que están incluidos, los 20 valores que están incluidos en el libro, una vez que están entronizados en nuestra vida, nos van a preparar el terreno. ¿Para qué? ¿Qué vamos a poder entonces? Y antes de esos valores, ¿por qué no podemos lograr eso? ¿Quieres ampliar sobre la pregunta? No, por favor conteste. Okay. Sí, primero hay que tener esto en mente. Los valores que presenta Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita, en el tercer capítulo, no son algo que todos los valores se tienen que ver uno por uno y realizarlos o así que llevarlos a cabo. Miren, cada valor está vinculado al otro valor. No son valores independientes. Y cuando una persona se dedica a realizar, a ser vivo en sí, en su vida, uno o dos valores, es una cosa muy hermosa que los demás en sí también se llevan a cabo. No vamos a hablar específicamente de algún valor más que quieran, pero si tomamos cualquiera de los valores del libro de los valores, vamos a encontrar que si una persona los vive, entonces sacamos otros valores, entonces vamos a ver que esos valores como que se cumplen solitos. Ese es el primero. Pero vamos a ver qué se gana. ¿Qué es lo que resulta? La mente como la tenemos actualmente viviendo en la vida, los valores a medias, los valores universales a medias, genera en nosotros un astillamiento. No astillamiento, ¿me entienden lo que quiere decir con astillamiento? O sea, se bifurca la personalidad humana.
Swami Dayananda hace una observación muy interesante cuando dice, por ejemplo, dice, cuando una persona decide levantarse en la mañana a meditar o a correr o cosas así, y pone el despertador, y suena el despertador, entonces, ¡pum!, se apaga el despertador y se acuesta a dormir. Dice, por vivir una vida en la cual los valores no se han vivido de una manera completa, entonces ese conflicto genera al hacedor y al ¿quién? Al decididor. Al decididor. El que decide y el que hace son dos personas distintas. Entonces, el decididor decidió, pero el hacedor no está de acuerdo. Entonces eso genera una bifurcación de la personalidad, lo que llaman al astillamiento de la personalidad humana. Y de esa manera pues nos formamos muchos conflictos. Luego viene la culpa. Debería haberme levantado. ¿Por qué no me levanto? Ay, ¿de qué sí que no sirvo? O me justifico. Ay, estaba muy cansado, he trabajado tanto y un montón de cosas. Pero son justificaciones en las cuales la persona no está integrada, hay una desintegración. Si nada más en el transcurso de vivir diariamente tiene que haber una integración en nosotros mismos. Vamos a suponer, digamos, que alguien contrata a un trabajador, carpintero, a un doctor, a un licenciado y aquella persona esa que sea una persona de oficio o un profesional, dice, no se preocupe, yo se lo resuelvo para tal día. Y llega tal día, y llega otro día, y llega otra semana, y otro mes, y la cosa queda sin resolverse. Y estamos hablando de gente, personas aquí que son educadas, preparadas, que inclusive cuando lo dijeron tal vez pensaban que sí lo iban a hacer. Y por supuesto, pues luego viene la mentira. Que no, que no vino fulano tal, que no es el material que no llegó, que llegó equivocado, y un montón de cosas. Que se me quebró la pala, o si no, que el juez cambió de opinión. Puros cuentos muchas veces. Entonces, este tipo de personas lo vemos como personas no íntegras. Ese tipo de personas no nos dan confianza. ¿Por qué? Porque son personas que dicen pero no hacen. Ahora, y estamos hablando de otros. Hablemos nosotros mismos. Hacemos lo mismo. Con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Hacemos planes y no se llevan a cabo. O ni siquiera los queremos hacer porque sabemos que nos van a dar. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona, cuando vive así, entonces vive llena de agitaciones. Y luego nos falta que le diga, ¿ya? Entonces se enchila la persona. El coraje. Oye, pues me insultaste, ¿no? ¿Qué crees que yo soy? Mentiroso. O si no, se andan escondiendo. Pero oye, viene fulano, me escondo. Dile que no soy. Dile que no estoy. ¿Por qué? Porque hay ese conflicto interior. Entonces, el infierno no es algo que pasa después, cuando muera, sino que estoy viendo un infierno en ese momento. Tenemos que descubrir que detrás de toda búsqueda, lo que queremos es encontrar una plenitud, una plenitud completa en nosotros. Si me permiten la doble, una plenitud que no tenga fin. Y lo que estamos viviendo de esta manera inconscientemente, estamos generando exactamente lo opuesto. Después de las cosas podemos disfrutar. Hemos logrado muchas cosas y no podemos disfrutar de ellas. ¿Por qué? Porque no tenemos la mente lista, capaz de poder disfrutar. Estamos cargados de tensiones. Swami Chimayananda decía que era como cuando la persona le pone el mejor platillo, el que más le gusta, en su mesa y no lo puede disfrutar. ¿Por qué? Porque tiene, ¿cómo le llaman? La boca, fuegos en la boca. Fogazos. Fogazos, fogazos en español. Sí, se dice fogazos. Sí. Tiene la boca ulcerada. Y ese es su mejor platillo. Y se lo dieron con todo el amor, especialmente para ti. Y pues ahí está. Y me da mucho gusto que me puedo ni hablar porque usted perdón. Entonces, tenemos muchas cosas que hemos logrado. Tenemos nuestros padres, tenemos nuestros hermanos, tenemos nuestras esposas, tenemos inclusive ingreso. No todo el que quisiéramos, pero tenemos ingreso.
No tenemos que andar viviendo en las esquinas, en la calle, tirados. Y sin embargo, estamos todo tipo inseguros, insatisfechos y cosas así. ¿Por qué? Porque nuestra atmósfera interior, nuestra atmósfera interna, no tiene la capacidad de poder apreciar, reconocer y disfrutar de aquello. Tenemos úlceras. Estamos, como se dice, como cuando una persona se raspa su piel contra algo, contra el cemento, contra el pavimento, y se genera una herida. Y aquella herida está, ¿cómo se dice? Viva. En nuestra atmósfera interior se encuentra viva, cargada de esa pus que causa la desintegración. Y creyendo que con lo que hicimos y no hicimos, con lo que le sacamos la vuelta y con aquello íbamos a resolver una cosa de comodidad, al final de cuentas nos sale peor el asunto. Lo que estamos haciendo es abriendo más y más úlceras en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces la búsqueda humana es por la felicidad, y lo que resulta es exactamente lo opuesto. Entonces la persona tiene que discernir que lo que está buscando realmente es una liberación completa de la infelicidad, una liberación completa de la muerte, una liberación completa de la ignorancia, y que esa búsqueda es una búsqueda natural, que no ha sido ahora sí que fomentada por nadie, cada quien la tiene. Y si esa búsqueda está presente, entonces discernirlo primero, darnos cuenta que es verdad, entonces ir a reclamar nuestro derecho, pero para eso tenemos que pagar el precio. Y aquí es donde viene la cuestión de los valores. La forma de recobrar o de reclamar nuestra verdadera identidad es de hacer el esfuerzo por entender primero esto y después ver que los impedimentos son esas costumbres y hábitos que generan el hacinamiento anterior. Entonces, ¿para qué? Para entonces generar algo que salve y que resuelva esas lesiones. Lo pasado no lo puedo cambiar, pero el presente sí lo puedo cambiar. Y al cambiar el presente estoy afectando el futuro. Y esa mente entonces va a poder entonces reclamar, porque es una reclamación nada más, es un recobrar lo que ya es nuestro. No es una cosa que va a suceder como consecuencia de un acto, sino que nada más es preparar la mente. Entonces la persona tiene que tener una idea de lo que quiere y lo que va a resultar va a ser una persona digna. Una persona que está cumpliendo el papel completo de todo lo que andaba buscando, que todo el mundo le va a dar. Entonces el reconocimiento de sí mismo, el establecimiento en sí mismo, ¿verdad? Debe ser algo que sea viable para nuestra mente y tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo en la cuestión de nuestra vida diaria. Los valores entonces se practican en la vida diaria, en la vida de todos los días. No son para hablarse, no son para practicarse, no son para escribir libros sobre ello. Los valores es algo que se presenta en este momento, en cada situación. Todo el tiempo tenemos esas dos posibilidades. Entonces, si la persona está alerta a aquello, entonces deja de vivir, ya sea visceralmente o mecánicamente, sino que empieza a vivir deliberadamente, a propósito, lleva un propósito en su vida. Ya está dirigido por ideales. Ya eso lo tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que me va a permitir que mis ideales se cumplan? Si no es vivir una vida integrada. Y los valores para eso ayudan. La persona ha descubierto que quiere liberación. Y la liberación se entra en el conocimiento. No sé si con esto lleno la pregunta que hiciste, Rafael, pero es necesario ver dónde caben los valores en términos de la búsqueda que tenemos cada ser humano. ¿Qué es lo que pasa si no lo realizamos? ¿Otra pregunta por ahí? ¿O quieren? No. Yo entiendo que los valores no son absolutos. Es decir, en algún momento esos valores tienen que discernirse para aplicarlos no en forma absoluta y ciega, como el caso del valor de no dañar. Sí. Que cuando un cirujano hace un corte en el cuerpo de una persona que se va a ver beneficiado por la cirugía que le está haciendo ese cirujano, pues no solamente no lo daña, sino lo está beneficiando con ese daño aparente. Entonces ahí entra un aspecto circunstancial. Sí. Pero esencialmente
si Vedanta nos permite, a través de Vedanta, accedemos a la respuesta al problema fundamental de nuestra vida, que es el descubrimiento de nuestro ser, de la verdad sobre nuestro ser. Entonces, los valores nos preparan para poder llegar a esa respuesta total. Sin los valores, todo quedaría en teoría. Si vivimos los valores, somos valiosos para recibir la respuesta final. También. Es así como debe ser. Es aplicable, como no, sí, así es realmente. Hagan de cuenta como el conocimiento de sí mismo, hagan de cuenta como cuando alguien se prepara para tener una entrevista. Y anda sus pantalones de mezclilla y con sus tenis y cosas así. Y la posición del puesto pues requiere una persona de presentación. Entonces aquella persona tiene que estar preparada en términos de vestuario, en términos de limpieza, de pulcritud, para ser valiosa ante los ojos de quien lo va a contratar. Y para ello tiene que tener un valor por la pulcritud, un valor porque en ese caso, digamos, aquella persona busca a alguien que tenga el talento que él tiene y le tiene que dar valor a ese talento. Pero el talento, si va, digamos, la persona toda cochambrosa y sin arreglarse y toda la cosa, pues aunque tenga el talento, de nada le sirve. ¿Por qué? Porque no tiene la presentación apropiada para fin de que aquella persona lo valore. Entonces, igualmente, la mente tiene que purificarse. En sánscrito, para las personas que han escuchado esto antes, la mente, decimos que es el equipo interno, el equipo interior, se llama Antakarana en sánscrito. Y ese Antakarana, esa mente tiene que purificarse. Shuddhi quiere decir purificación. La persona que sabe que la purificación mental prepara para el conocimiento del ser, entonces su compromiso en la vida es para purificar su mente. Y ahora, cuando presentamos la idea de purificación de la mente, tenemos que entender claramente qué significa eso. Yo hablaba de la persona que se están escondiendo, o que se están justificando, porque no cumplió lo que, digamos, la persona que está bifurcada, astillada. El miedo, el coraje, la culpa, el sentimiento, la ira, esos son sentimientos. Es un ambiente mental. Porque todos son pensamientos. La mente está formada por pensamientos. Entonces la textura y la calidad de los pensamientos determinan, ¿verdad? Pueden ser de diferentes maneras. Y una de ellas puede ser una mente llena de resentimientos, llena de angustia, llena de culpa, llena de preocupación. Esa mente se dice que es una mente impura. Y una mente en la cual hay amor, hay benevolencia, hay compasión, hay claridad, paciencia. Esa mente se considera una mente pura. Entonces, el trabajo que hace el buscador espiritual es tratar de darle forma o crear un ambiente interior propicio para disfrutarse a sí mismo y disfrutar al mundo, para disfrutar su vida. Normalmente las personas pensamos que el ambiente que tenemos nos lo genera el mundo externo. Pero Vedanta, los que estudiamos Vedanta, hemos sido introducidos al hecho de que cuando una persona experimenta felicidad, no es porque la felicidad se encuentre en las situaciones, en los objetos, en los seres, sino que el valor que tenemos por aquello, o sea, la expectativa positiva o negativa que tenemos de aquello, ¿verdad? Es lo que nos hace, si podemos hacernos lo que no queremos, nos sentimos bien. Y si nos hacemos de lo que queremos, nos sentimos bien. Estamos viendo que al realizar lo que buscamos,
entonces la mente deja de tener esa agitación. Entonces esa mente está entonces reflejando la verdad de nuestro ser. Porque la felicidad o la dicha o la paz que sentimos cuando por fin logramos lo que queremos, o sea que un deseo se cumple y se acabó el deseo, entonces al no estar el deseo, entonces la mente se vuelve tranquila y entonces el ser que eres tú mismo, que soy yo mismo, se está reflejando en esa mente como felicidad y esa felicidad soy yo mismo. Cuando la persona se descubre y analiza que las cosas en sí no tienen felicidad, sino que parece que tuvieran felicidad. ¿Por qué? Porque cuando pasan nos van a ser felices. O cuando se van nos van a sentir felices. Y que discierne aquello. Entonces la mente dice, oh, muy bien, entonces yo tengo poder sobre mi ambiente o mi atmósfera interior. Y ese poder se manifiesta solamente cuando la persona, como tú decías, de manera sincera, se dedica a la vivencia de los valores de acuerdo a como son, los reconoce, y no solamente de allá para acá, sino que también son de aquí para allá. Y entonces, al hacer aquello, su mente está recibiendo el beneficio de su propia sabiduría, ya sea que pasen o no pasen las cosas. Su experiencia no está en que las cosas sucedan o no sucedan, sino que su experiencia, su sabiduría le dice, momentito, es la actitud como yo tomo las cosas. Eso en sí genera lo que llaman ese Antakarana Shuddhi. Está participando de una manera muy hermosa a la co-creación. Dios le dio la mente y la capacidad de percibir, pero ahora está tomando él en sí, o ella, está tomando en sí el toro por los cuernos. Y sabe que viviendo una vida de valores y siendo honesto en relación a aquello, entonces Dios le dio el instrumento y él lo está preparando, y lo está utilizando, y está valiendo de él. Esta persona de veras le está sacando jugo a la vida. Y no solamente tiene ese beneficio de que le saca jugo a la vida, sino que además le permite estar suficientemente claro para cuando venga la enseñanza, cuando sea expuesto a la enseñanza, entonces descubre que le digan, Tato ameba, tú eres eso, eso eres tú. Entonces, en esa mente, aquella verdad se vuelve evidente por sí misma. De otra manera no sucede. Entonces, tiene que haber primero una armonía a nivel relativo. Y esa armonía no porque las cosas pasan como quisiera, sino una armonía porque aquella persona ha tomado todo por los cuernos y se ha responsabilizado de que su ambiente interior está en sus manos. Dios le dio los medios. Está consciente de sí mismo. Muy bien. Tiene los órganos de percepción que captan lo que sucede. Es otro regalo. Okay. Y tiene una mente que percibe aquello y que lo analiza y lo cataloga. Tiene la capacidad de juicio. Y tiene la capacidad de voluntad. Puede decidir una u otra cosa. Entonces, su intelecto lo utiliza ¿para qué? Para llenarse de la sabiduría necesaria y los medios, como estábamos hablando, para fin de poder entonces ser el maestro de sus sentimientos. No quiere decir que se aguanta el coraje, no quiere decir que se aguanta el miedo. No. Su mente tiene la capacidad inclusive de percibir el miedo, sentir el coraje, pero tranquilamente. Y no lo jala, no lo hunde. No se vuelve una especie como de remolino y pierde el control, sino que está al tiro con eso. Esa persona es una persona íntegra y esa persona entonces está dispuesta a que en el momento dado venga el ser prometido, que es la verdad de sí mismo, que ya está ahí, para que se refleje en sí. Entonces hay que entender que los valores entonces son un medio, ¿verdad? Y generar el ambiente mental es también un medio, pero sin ese medio no se da conocimiento. Una persona pudiera tener una mente pura, pero no necesariamente puede tener conocimiento. Una persona pudiera, digamos, no tener una mente pura y el conocimiento nunca se va a dar. Pero si una persona tiene la mente pura, el conocimiento es posible que se dé. Entonces la mente pura, una mente que vive de acuerdo a los valores, en esa mente el conocimiento se puede dar. Y si no, la ganancia es tremendísima a nivel relativo. Aunque ese no es el fin, es el resultado, ¿cómo se llama? El resultado, ¿cómo le dicen? Que viene
ahora sí como de chaser, como decimos ¿verdad? Le viene como un premio aparte. Entonces es interesante ver esos procesos y saber, y a mí me pareció muy interesante que yo empecé a ver esto, porque resulta que, pues como todos, ¿verdad? Vivimos dependiendo de que las cosas sucedan. Ay, yo no quisiera estar trabajando, ay, yo quisiera estar en la playa, ay, yo quisiera estar haciendo aquello. Entonces, ay, pero aquí estoy viendo, ay, que cuando ya terminé, que ya se acabó, ay, ya vino fulano acá, ay, que venga soltando, pues sí va a estar feliz. Que se vaya soltando porque no va a estar feliz. O sea, pero el sultano que quiero que venga no viene. Y el fulano que quiero que no venga, ahí está. Entonces mi vida es miserable, me decía mi madre, dice, caramba, lo que mis ojos menos pueden ver, en mi casa lo voy a tener, es un dicho muy mexicano. Bueno, mi mamá lo decía, ¿verdad? Y ahora sí que no podemos deshacer de nuestros hijos, no podemos deshacer de nuestros, bueno, los maridos a veces se pueden no deshacer, ¿verdad? Pero de todas maneras la relación existe. Inclusive nuestro cuerpo se vuelve un problema. No nos aceptamos. Tenemos un pleito con nosotros mismos. Emocionalmente no nos aceptamos. Entonces vivimos dependiendo de que cuando por fin aumente unos kilos, cuando por fin baje unos kilos, cuando por fin fulano se vaya, cuando por fin fulano cambie. Y estamos ahí viviendo y somos ahora así que guiñapos o títeres de circunstancias, de personas o de cosas. Ay, cuando por fin ya tenga un carro, ese carro último de la Chrysler, qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo le llaman esos chiquitos? ¿Cómo le llaman esos nuevos? Sí. El PT Cruiser. Ay, yo quiero uno de esos. Uy, ay, quiero conmigo. Garra. O sea, la dependencia es una tristeza. Entonces el mundo se vuelve como si fuera la droga, para el drogadicto. Y eso no es vivir. Entonces, darnos cuenta de eso y saber que lo que buscamos realmente es la plenitud absoluta, entonces nos dedicamos a eso. Y los valores entonces se vuelven un medio muy bueno. Y sabemos que solamente a través de una mente pura podemos nosotros, ya está para estudiar, caramba, cualquier cosa. Si no es un nuevo trabajo, te van a correr pronto. Si tienes un montón de preocupaciones, si estás muy preocupado con el ego, ni puedes oír bien, y ni puedes hacer las cosas bien, te tropiezas a cada rato. Pero si te tranquilizas, y te aceptas, y dices, yo voy a hacer lo mejor que pueda, no puedo hacer más que eso. Entonces escuchas, y entonces puedes funcionar, entonces aprendes, y entonces le sacas beneficio a la experiencia, de otra manera no la asimilas. Si está para eso, ¿cuál más para la búsqueda del conocimiento de ser? O sea, la mente tiene que estar purificada, tiene que estar preparada. Entonces el valor de los valores es un buen instrumento, ¿verdad? que debemos asimilar. Para que se dé el conocimiento. Para que el conocimiento se dé. Y no para que sea consciente, sino para resolver nuestro problema, mano. No, tenemos unos problemas gordos. ¿Cuáles son los problemas fundamentales? Libertad, bueno, ignorancia. Ok, rechazamos la ignorancia. ¿Cuál es el otro? Rechazamos ¿qué? La muerte. La muerte. ¿Y rechazamos qué? Ser perecederos. La muerte. La ignorancia y la infelicidad. La felicidad. Hay un rechazo natural por la muerte, un rechazo natural por el conocimiento, por la ignorancia y un rechazo natural. Son problemas fundamentales. Entonces, yo quisiera saber cuándo de una manera deliberada nos enfocamos a resolver esos problemas. No deliberada, lo hacemos pues, cuando vamos a ver la última moda. Vamos a vernos más delgados, vamos a vernos más jóvenes. Entonces estamos tratando de resolver el problema de la mortalidad, porque ya vieron que ya me quitaban las patas de gallo, ya no se me notan tanto y cosas así, ¿verdad? Me quitaban la papada y ya esta que tengo aquí ya me vestía el niño que es mejor. Entonces ahora sí ya me estoy liberando de la muerte. Pues no me estoy haciendo el cuento, porque pues todo el mundo me ve más joven. Oye, te ves re joven. Pues sí, te ves re joven, pero tú sabes que tienes 65 años. Y sabes que ya nomás se quedan unos 200, 300 fines de semana, ahí nomás. Si acaso te va bien, y no sabes si el próximo fin de semana estás presente. Que es un problema fundamental. Entonces, si lo estamos tratando de resolver. Estaba yo platicando con alguien ahora, ¿verdad? Que
que su señora va a tener, la señora esta va a tener cuatitas, un par de gemelas. Él son los primeros. Él tiene sus 30 años, no 40, digo que tiene 40. Y el esposo estaba medio molesto, ¿verdad? No estaba muy satisfecho. ¿Por qué? Porque fueron, no sé, cuatitas, no cuatitos. Okay. Ahora, ¿pero por qué? Digamos, es un regalo de Dios tener un par de hijos. Pero resulta que tenemos la idea de perdurar. Y si no perduramos nosotros, a través de nosotros perduramos. Pero me tocaron puras mujeres. Y los Howling se van a acabar. Y el apellido. ¿Eh? Bueno, tu hermano tiene muchos varones. Pues sí, pero yo no. O sea, él no va a terminar, yo voy a terminar. ¿Ves la idea? Entonces, uno quisiera de alguna manera perdurar. Es una forma, entonces aquel amigo dice, no, dice, vamos a tener más, dice él. Dice la señora, dice, tenga. Y yo no tengo nada más, ¿por qué? Dice, ahora con esta cuestión ya tiene 40 años y va a tener embarazo. Si ya está viendo diabetes. Dicen que es bien bonito y bien divertido tener hijos, pero no, hombre, qué divertido ni que nada, es una carga tremenda. Especialmente